¿Qué tal? Bienvenidos a la Antorcha hoy con Luis Valcarce y Eurico Campano. ¿Cómo estáis, ambos dos? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantados. Muy buenas. Bueno, afectados por los aranceles o todavía no, porque esto va a llegar hasta el hilo dental, por lo que nos cuentan. El caso es que, por resumirles a ustedes, China, que es lo último, ha respondido hoy a Trump con aranceles del 84%. Trump impuso a China ya hasta el 104%. Esto va a afectar desde el iPhone que estamos publicando en OK Diario, se irá a los $2.300, el que quiera comprarse un iPhone, a, por supuesto, algo que preocupa y mucho a la industria del automóvil, con coches que costarán $20.000 más. Probablemente hay incluso empresas europeas dicen que se están planteando la posibilidad, que sería lo que le gustaría a Trump, de llevar su fabricación a los Estados Unidos. No es tan fácil porque hoy por hoy un coche no se fabrica, sino más bien se ensambla en múltiples piezas que vienen de muchos sitios, y eso es un problema. Hoy la Unión Europea también ha aprobado su primera respuesta, con aranceles del 25% a 21.000 millones de compras a Estados Unidos. Una pregunta, y luego iremos a la parte, os pregunto a los dos, por simplificar, el resto lo pueden leer en OK Diario, pero una pregunta así general, que yo creo que nos hacemos todos, y luego iremos también a la parte de Sánchez y su gira tiránico vietnamita a China. Trump está como una chota o sabe lo que hace, y mientras tanto, pues, bueno, pues nos está... es verdad que en su libro, aquel famoso El arte de negociar, del año 87, venía a decir esto: para negociar lo primero que hay que es situarse en posiciones maximalistas y a partir de ahí, pues, ir llevando al otro a tu terreno. Luis, ¿está como una chota Trump o sabe lo que hace? Yo no creo que esté como una chota, pero sí creo que está tomando decisiones alocadas. Está tomando decisiones que no tienen desde el punto de vista económico mucho sentido. Creo que son decisiones que los consumidores norteamericanos van a pagar con creces. Creo que esto no lo había... No, durante la campaña electoral yo no recuerdo a Trump decir o adelantar o que iba a hacer este tipo de cosas. Y yo no sé cómo piensa reflotar una industria manufacturera con este tipo de tarifas, castigando primero a los consumidores y haciendo que las empresas, pues en estos momentos se están volviendo locas con un Wall Street en pánico constante y con el dinero yendo y viniendo. Hoy es que, ¿cómo le pones muros o puertas al dinero, ¿no? Si es imposible. Entonces yo creo que el problema realmente lo ha montado y lo tiene Trump, fundamentalmente porque China es una máquina. China hoy es la principal fábrica del mundo. Ellos sí han... para hacer una industria manufacturera, para tener aquello que cuando éramos chicos se llamaba las materias, bueno, el sector primario, el sector terciario y demás, tienes que tener mano de obra barata. Ni Europa ni Estados Unidos hoy por hoy tienen una mano de obra barata. Desde hace 40 años que se están deslocalizando las empresas hacia países donde la mano de obra es mucho más barata. ¿Para qué? Para que un par de zapatillas en Vietnam te cueste 10 y en Estados Unidos lo vendas a 120. ¿Quién se ha quedado con esa diferencia? ¿Los vietnamitas? ¿Los chinos? ¿No? Se la han quedado los americanos. El problema de Estados Unidos es un problema de productividad, es un problema que es un país que ha sido infestado por el socialismo hace muchísimo tiempo. Ya no es ese paradigma del capitalismo, olvidemos, ¿no? Tiene un sector público elefantiásico, tiene una deuda, bueno, que ya no cabría toda esta pantalla para poner los ceros. Y Trump se ha encontrado con un país en ruina, por supuesto, porque todo lo que dejan los demócratas es ruina, destrucción, hambre y miseria. Y se le ha ocurrido, y alguien le ha metido en la cabeza, no sé si es el Peter Navarro o alguno de estos, que la solución era un proteccionismo a la manera peronista, ¿no? Yo creo que es un grave error, y yo no creo que la gente le esté llamando a Trump para besarle el culo. Yo creo que Trump se tiene que dar cuenta de que esto no va a salir adelante, no va a ir bien. Y de a poco lo veremos dando bandazos, como viene dando bandazos desde hace ya mucho tiempo. El problema es que ya no es el Trump desde que comenzó su legislatura, su gobierno. Yo creo que la gente ya se empieza a hartar de
del personaje y ya no se lo van a tomar en serio. Y lo digo porque Elon Musk está haciendo las maletas para marcharse. Y ese tándem, Elon Musk, Donald Trump, es el que le hizo ganar las elecciones a Trump en el 24. Por tanto, yo creo que el daño que le está haciendo, que le está provocando el país, todo arancel, como sabemos, es un impuesto, es un castigo al consumidor. Y los americanos, y todas esas pérdidas que estamos viendo en las bolsas, esos 10%, que son cifras brutales. Cuando tú traduces un 10% de una empresa, llamémosle Stellantis, Mercedes y demás, no solo estás hablando de miles y miles de millones de euros, sino que estás hablando de miles de puestos de trabajo. Miles de puestos de trabajo. ¿Y de dónde te crees que va a recortar Stellantis? Pues recortará de Estados Unidos. Y habrá empresas que digan, como Volvo, Mercedes, bueno, me voy a Estados Unidos a producir, o es que yo ya estaba produciendo, por lo tanto a ellas tanto no les afecta, pero habrá otras empresas que dicen, no, es que a mí lo que me conviene es producir barato para después vender más caro, ¿no? Es la economía de toda la vida. Claro. Entonces, Claro, y Estados Unidos no es un sitio barato para producir. Por tanto, eso de que van a convertir Estados Unidos en un paraíso de la manufactura, de la industria, ¿habéis visto el meme buenísimo de los tíos de 150 kilos en la máquina de coser? O sea, eso es y yo siempre lo recuerdo en ese, y perdón que me estoy excediendo, le estoy quitando tiempo. No, para nada. Está muy bien. Acabo. Ese documental que hay en Netflix que se llama American Factory, que es los chinos comprando una fábrica en Estados Unidos, en el corazón de Estados Unidos, donde están los votantes de Trump, para que nos entendamos. Y los chinos quejándose de que los americanos tienen los dedos muy gordos y que por eso son muy lentos y entonces no pueden producir a la velocidad que producen ellos, ¿no? Pues es una alegoría, pero es la vida misma. Y ese meme refleja que Estados Unidos se volcó en otro tipo de economía, una economía que tiene que ver más con las plataformas, con el conocimiento, con Internet. En eso llevan 25 o 30 años de ventaja y no pueden volver a principios del siglo XX. Claro, es que la teoría clásica del proteccionismo es efectivamente, si tú intentas además, con medidas así, pues reactivar tu propia industria, ser lo más autosuficiente posible, etcétera, etcétera, esto requiere muchísimo tiempo. Y es muy difícil porque tenemos una industria, Eurico, digamos la clásica, la del automóvil. Ayer dijo más, claro, que Tesla estaba perdiendo una pasta. Y entonces el secretario, porque dijo, es que fabrico los coches en Estados Unidos. Y entonces creo que fue presidente Navarro el que le contestó que era una especie de... le insultó, una especie de perro ignorante o algo así, le dijo. O sea, este es el nivel en el que están ya Elon Musk y Trump, porque le dijo que él no fabricaba los coches en Estados Unidos. Él ensamblaba piezas en los Estados Unidos que venían de fuera, pero en una era digital como esta, donde están los chips, los componentes, etcétera, etcétera, esto es muy difícil, ¿no? Que salga adelante, Eurico, como dice Luis. Esto es muy difícil. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis. Es decir, yo tampoco creo que esté como una chota o que sea un tío especialmente alocado. Él es un tipo con una línea política, una ejecutoria empresarial y una trayectoria ya de 4 años, puesto que no es un presidente, no es un rookie, no es un novato. Y está poniendo en práctica, por lo demás, lo que él venía anunciando. Has citado ese libro de bueno, pues las reglas para una negociación óptima, ¿no? del año 87-88. Lo que sí creo, al igual que ha dicho Luis, es que están dando demasiados bandazos. Tengo para mí por en fin, mi humilde conocimiento de los mercados financieros, a los que dediqué algunos años, hace ya tiempo, pero bueno, pues recuerdo perfectamente la crisis de 2008, que más que provocar incertidumbre el hecho de los aranceles, lo que provoca incertidumbre en los inversores internacionales, en lo que se denomina las manos fuertes, y mucho más aún en los pequeños inversores a lo largo y ancho del mundo, es precisamente eso, la falta de certidumbre, los bandazos, el partir de una posición de máximos, al día siguiente porque es día impar decir otra cosa o modular, al día siguiente porque es día par el mismo Donald Trump, quiero decir, o alguien de su equipo, que puede ser Navarro, que puede ser el secretario de Comercio, que puede ser Elon Musk, que el otro día en Italia
ya sabemos todos que está de salida, puesto que por lo demás él había dicho que eran 130 días por ley y van a ser 130 días menos incluso, porque él no quiso percibir un solo dólar por la función que está desarrollando y porque además, bueno, pues él declinó el someterse al control, como debe ser preceptivo allí, según parece, del Senado, porque es un tipo que está sentado encima de 346.000 millones de dólares, ¿no? Entonces iba a estar unos meses y se acabó, pero el otro día Elon Musk lo que le hizo, por más que los partidarios que le quedan, que son bastantes, incluso entre nuestra escuela, los que somos liberales, intenten seguir justificando, ir modulando su discurso diariamente en función de los batazos que da Trump, le hizo una enmienda a la totalidad, aunque lo hayan relativizado, insisto, economistas muy insignes, algunos de ellos muy amigos nuestros, que no era para tanto, y que, en fin, lo que dijo Elon Musk el otro día en Italia, Elon Musk dijo que él es en absoluto partidario de los aranceles, desde una pura concepción liberal y libertaria de la economía, ¿no? Lo que vendría siendo la escuela Milei, que humildemente, y creo que Luis también estará de acuerdo conmigo, y Vicente seguramente, pues es a mí la única que me vale. Yo, viendo lo que estoy viendo en los últimos meses, Milei, después nadie y después nadie, ¿no? Que tiene un plan, bueno, eso nos parecía, ¿no? Desde el principio, y esto lo tomo de Rayo, que se ha posicionado desde el minuto cero absolutamente en contra de los aranceles, a diferencia de nuestro gran amigo Daniel Lacalle, con el que mañana vamos a emitir una entrevista en Periodista Digital a las 9 de la mañana en Generación Euro, que, bueno, pues sigue... ¿La calle está a favor de los aranceles? Completamente, síguele en los últimos días. Lo que pasa es que él, claro, él da una serie de justificaciones técnicas que son, bueno, sí, claro, un poco prolijas, pero que es verdad que, claro, si todo lo puedes vender, tú puedes intentar convencer de una cosa o de la contraria. Rayo, si seguís sus tweets de los últimos días, es una posición absolutamente antitética. Rayo está radicalmente en contra, ¿no? Daniel se basa básicamente en el hecho de que durante décadas es la Unión Europea básicamente la que ha practicado una política comercial muy agresiva, sangrando con aranceles a los Estados Unidos, y que ahora pues lo que se está tratando es de resituar. Yo estoy básicamente en contra de eso. Lo que quiere, y termino, es decir, si aceptamos, que es otro argumento que dan para defender los que siguen defendiendo la posición de Donald Trump, que lo que quiere es incrementar el apetito por el bono americano, bajar el 10 años básicamente, que llegó a estar en 4,85 hasta no hace muchos días, y que lo llegó a bajar por debajo del 4, que ahora ha vuelto, porque claro, los chinos se defienden, primero un 34, después un 50, después un 104, pues hombre, serán chinos, pero no son idiotas, y entonces han dicho, oye, se acabó la presente historia, te vamos a calzar, que estos de hace unas horas, un 84, y además, desde ayer están empezando a vender, porque China es el segundo mayor tenedor de deuda norteamericana, después de la Reserva Federal, lógicamente, te vamos a empezar a empapelar el mercado con bono a 10 años. ¿Con eso qué hacemos? Devaluarlo completamente y subir el tipo de interés, que ya lo han vuelto a colocar en el 4,50, 4,60, con lo cual no has hecho absolutamente nada. Si tu intención era renegociar la deuda, o mejor dicho, refinanciar la deuda en unos intereses mucho más baratos, que, decía Luis, la deuda son 36 trillones americanos, son 36 billones europeos, trillones americanos. Esto se lo trataba yo ayer de explicar de broma a María Jesús Montero, la diferencia entre el billón europeo, el americano, el trillón y el millardo, y estas coñas, ¿no? 9 de los cuales le vencen, casi un 30% le vence antes del final de este ejercicio. Perdón que me esté extendiendo, ¿no? Entonces, claro, si lo que quieres es eso, de paso, arrastrar durante unos meses los mercados, ¿para qué? Para incrementar el apetito por el bono americano, para dotar de un mayor oxígeno a la economía norteamericana, no lo está consiguiendo. Y digan lo que digan los partidarios de Trump, de que las manos fuertes, BlackRock, Goldman Sachs, Citi, en fin, y los pequeños inversores en los cuales ha generado un pánico, están entendiendo perfectamente el plan de Trump, no están entendiendo absolutamente nada. Ajá. Oye, de todos modos, yendo a lo nuestro, y a lo nuestro es nuestro amigo Sánchez. Ha dicho Ayuso esta tarde, bueno, que Sánchez se ha ido sin el aval de la Unión Europea ni a nada, a Vietnam y a China. Ha estado en Vietnam rindiendo homenaje además al dictador comunista Ho Chi Minh en su mausoleo, después de aquí llevarse a Franco ahí a Mingo Rubio. Y Ayuso lo que dice básicamente, yo no sé si estás de acuerdo o no, es que se va a tres cosas. Se va a rendir homenaje a tiranos, hacer lobby con Zapatero, están pensando en lo suyo, en la pasta, que Zapatero hemos descubierto que no solo es el lobista del Grupo de Puebla y de Venezuela, sino sus relaciones con China son notables, y luego aislar a España. Claro, esto ha tenido ya una respuesta. La Casa Blanca ha observado y ha dicho el secretario del Tesoro, bueno, esto de Sánchez a China, Luis,
es cortarse, ha dicho literalmente, es cortarse el propio cuello. Estos que van a la pasta, a lo suyo, al lobby Zapatero es lo que importa. ¿O qué? Sí, absolutamente. Sobre todo porque estos bajo cuerda han recibido muchísimo dinero. Hay que recordar, por ejemplo, el escándalo Huawei, donde hay muchos socialistas metidos en Europa. También hay gente del PP. Y China ha engrasado muchísimos y muchísimos tentáculos políticos vinculados al socialismo y le toca a Sánchez pasar y rendirle pleitesía al que hoy es, sin duda, uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Porque después de Trump, también diráis que o Putin. No, a mí lo que me repartía bastante es que mañana va a venir a darnos la tabarra de vuelta con Putin. De vuelta nos va a decir que Putin es el gran peligro del mundo y él va y se abraza con Ho Chi Minh, que es el principal aliado de Putin en el mundo hoy por hoy. Hombre, los ucranianos acaban de pillar a 2 soldados chinos. Hemos Bueno, visto la foto. Y además están confirmados que son chinos, que no los hemos confundido con norcoreanos. O sea que China está peleando. China está peleando en Ucrania con Rusia. O sea, ¿quién ha sido el socio principal de Putin durante la sangría ucraniana? Pues ha sido China, evidentemente. Entonces, ¿de qué lado está China? China va a estar del lado de Putin toda la vida. ¿Y a quién le paga China para tener sus negocios en Huawei y otros escándalos? Pues a muchos eurodiputados socialistas que tendrán que explicar por qué estaban tan desesperados porque Huawei no se quedara fuera del 5G, por ejemplo. A Ho Chi Minh le rinden pleitesía a todos estos que dicen que van a defendernos de Putin. O sea, estos que ahora nos meten en una carrera armamentística y dicen que hay que defendernos porque Putin en cualquier momento nos va a invadir. Putin, no, dicen que nos va a invadir, que la semana que viene Putin nos invade. Pues este país se abraza con su principal socio militar, comercial, político, por supuesto, el país donde mayor ejecuciones y dictadura puede haber. En fin, que claro, es un acto de vergüenza. La foto homenajeando a un dictador comunista retrata la desvergüenza de este mamarracho, que ahí lo vemos ahí en plan primer ministro ahí en Vietnam. Sí. Ya me dirás qué foco de atracción, o sea, Vietnam. Pues además, Asia es una de las zonas del mundo ¿qué negocio se va a traer no solo por los chinos, no solo por los chinos, sino en Camboya, la propia Vietnam, etcétera, más sufrió los crímenes del comunismo, ¿no? Camboya, la propia Vietnam, solo la revolución cultural que le llamó Mao se llevó a 60 millones de chinos a las fosas. Claro, este individuo Eurico Sánchez, claro, aquí tenemos, decía Luis, el escándalo nivel europeo, ¿no? Que se ha visto en la última operación que hubo, precisamente en las oficinas de Huawei y en algunos lobbies que operan en Bruselas y en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y que afecta a socialdemócratas y a populares, a los dos por igual. En la versión nacional es Zapatero haciendo lobby, sus hijas que tenían a Huawei también, las hijas de Zapatero en su empresa como en el portfolio de clientes. Últimamente, cuando eso se ha revelado, la han hecho desaparecer de la web, será por algo, tendrán mala conciencia, no lo sé, y luego el caso, claro, de la mujer del ministro de Asuntos Exteriores. Yo creo que alguna vez he contado aquí que la CIA mandó una notita al CNI pidiéndole algo, que le dijera al gobierno que esta señora tenía que dejar de ser la vicepresidenta de Huawei en España, porque se estaba decidiendo entonces lo famoso 5G y el propio Álvarez ni se abstenía en esas deliberaciones del Consejo de Ministros, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de cosas muy serias, que estos banalizan, ¿no? El hecho mismo de, en este momento, visitar a Xi Jinping sin ningún respaldo de la Unión, ¿no? Sí, eso es una de las cosas más graves, ¿no? Por adobar todo lo que has puesto ya Luis, añadamos que la Unión Europea, pues hace unas horas también, acaba de precisar que no tiene un mandato expreso, que no representa
es decir, que no se representa más que a sí mismo, en todo caso los intereses generales de España. A mí hay un asunto que me preocupa. Habéis hablado de Huawei, de esa pléyade de eurodiputados corruptos, y lo ha explicado muy bien Luis, socialistas, muchos de ellos, aunque los hay también del Grupo Popular Europeo, españoles y de otras nacionalidades, de otros estados, pero a mí me preocupa mucho el papel de Zapatero. Zapatero es un tipo que, además de llevar años negociando y haciendo negocios, eso lo conoce perfectamente Luis, con el narcorrégimen venezolano, se ha aproximado en los últimos tiempos a China, como es público y notorio, ¿no? Zapatero, esto es una broma, pero a lo mejor es real. No sé si tiene despacho ahora mismo por ahí, por la parte de Arturo Soria, lo que viene siendo, lo que es la embajada china en Madrid, o en todo caso entra y sale, y esto está certificado, es información, no es opinión, como Pedro por su casa en esa embajada varias veces al día. El otro día publicaba El Mundo una entrevista, todos los respetos a cualquier legación diplomática en Madrid, pero que a mí me parecía desternillante en algunos momentos, ¿no? Cuando el embajador chino en Madrid, pues son los chinos, claro, nunca sabes si por dónde les va a venir el viento, o si te están diciendo blanco, negro, gris marengo o lo que sea. Decía que él apreciaba mucho y valoraba los consejos y las recomendaciones y la asesoría del expresidente, que son presidentes, siempre lo recordamos hasta que se mueran, de José Luis Rodríguez Zapatero. Y tengo yo para mí, y voy a llegar hasta donde puedo llegar, que existe preocupación. Has mencionado una nota de la CIA y en muchas más instancias por ¿qué es exactamente este papel de Zapatero? Un expresidente que ya además no está en causa legal de ningún tipo de incompatibilidad puede asesorar a quien se le ponga en las narices. Pero esto a muchos les está empezando a dar la impresión, y creo que se me está entendiendo bien, de que esto excede una mera labor de asesoría, ¿no? Y un expresidente del gobierno tiene mucha información sensible. Entramos en un terreno ya que tiene más que ver con la información, con la inteligencia, y estoy llegando hasta donde puedo llegar, y existe preocupación y más que preocupación por ese papel de Zapatero. Este va allí a hacer negocios, va allí a resolver sus rollos y sus temas, a intentar anotarse el tanto y hacerse la foto con el vietnamita, y luego yo le llamo cariñosamente, que no se enfade nadie, con Xi Jinping, como no sé chino, igual no lo voy a pronunciar correctamente, pues con el líder chino, y eso, hacerse la foto. Le acaban de desautorizar los señores de Bruselas, pero bueno, él va a lo suyo y él va haciendo, como dicen mis amigos valencianos. ¿Qué tal, Nano? Tú eres un valenciano de Pro Vicente. Vamos haciendo. Y mientras nosotros estamos aquí discutiendo si somos galgos o podencos, que es, no lo despreciemos, este es muy listo, más de lo que parece. Él va a la suya, se está arreglando su futuro personal, repartiéndose el moño con Zapatero y haciéndose favores mutuos, y después, si se puede, hacer la foto de puñetera madre como primer ministro, que lo es todavía, aunque cada vez le quede menos, del gobierno de España. Aunque le acabe de desautorizar la Unión Europea, pero él va yendo a lo suyo, Es sumamente grave, efectivamente, porque más allá de todo esto, claro, nosotros normalizamos, por ejemplo, el hecho de que en mitad de este panorama mundial veamos ahora, por ejemplo, a nuestro presidente del gobierno pasando en revista a tropas que hacen el paso de la OCA con esto de plato de los comunistas, ¿no? O el hecho de que el presidente del gobierno, expresidente del gobierno Zapatero, efectivamente maneja mucha información, y yo tengo serias dudas de que tenga el más mínimo nivel moral como para no compartirla si es necesario a efectos de hacer negocios. Pero bueno, oye, a efectos internos también, este asunto, es que eso es muy sensible, lo de la información, es que este señor ha manejado y maneja mucha información muy sensible compartida con nuestros aliados, que a China le encantaría. De manera que claro que hay preocupación, y mucha preocupación en algunos ámbitos, por este colegueo del señor Zapatero con China, simplemente por interés comercial personal, o no se sabe, de partido, yo qué sé. Bueno, el caso es que, oye, la parte ya, digamos, más terráquea, ¿no? y próxima. Hoy ha comparecido Cuerpo en el Congreso de los Diputados. Parece que Sánchez está usando a Cuerpo y ha apartado un poquito a Montero, que está un poco estresada con tanta cosa encima, las negociaciones con el PP. Está puenteando Sánchez, claramente ha puenteado a Feijóo con Junts, porque de repente Junts se ha descolgado y ha leído, además, un diputado hoy en esa sesión del Congreso, donde Juan Bravo ha defendido la oposición del Partido Popular. Ha habido un diputado de Junts que ha leído tal cual lo que está el Real Decreto. Y entonces, claro, el Real Decreto, efectivamente, aunque el gobierno lo niega, hay una especie de cupo catalán porque sí, porque son ellos y ya está, porque lo guapos que son, ¿no? Con lo cual, claramente Sánchez ha pactado con Junts ese cupo catalán, y Sánchez ha puenteado a Feijóo, y Feijóo ha dicho, bueno, que se aleja del acuerdo. Pero en esa sesión
Todo esto en un ambiente en el que, por supuesto, el Banco de España ya, que sea escriba, ya dice que va a rebajar las previsiones de crecimiento de España, que están en el 2,7% para el banco emisor. Bueno, el caso es que, o ex banco emisor, pero el caso es que hoy se ha producido una cosa que quiero que escuchéis, que retrata muy bien y nos va a servir de puente al siguiente asunto, que es la realidad de Sánchez y de su gobierno, o sea, Ábalos, y el caso Ábalos y la corrupción, que es Cayetana destrozando a Bolaños, al que tiene cogido los miércoles la medida, sobre los pactos con Junts y sobre las amenazas ya normales a los jueces. Es incapaz de contestar lo que le he preguntado. Se lo voy a volver a preguntar porque es grave. ¿Están pactando el reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Forma parte de ese proceso la reciente cesión de las competencias en inmigración? ¿Va a haber más sesiones después del verano, como las aranceles? Díganos exactamente cuáles, porque todo esto lo ha contado su emisario, Zapatero. Por cierto, un hombre que debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia mientras una dictadura criminal lo financia, reconocido por él mismo en el país, un lobista y un cínico. Ahora bien, señor Bolaños, se lo advertí en su día y hasta Conde Pumpido empieza a asumirlo. La amnistía no se aplicará, lo impedirá la justicia, el Supremo en España y el TJUE en Europa. Y lo mismo ocurrirá con esos elixires plurinacionales que vende Zapatero. Aunque disfracen el referéndum como consulta no vinculante, aunque conviertan las próximas elecciones en un plebiscito contra la monarquía parlamentaria, van a fracasar y también por incompetentes. Usted mismo, el señor Bolaños, Sánchez le encarga blindar a su mujer y el que acabo citado ante el juez es usted. Y no por escrito, como pretendía, retorciendo la ley, vis a vis. Dígame, ¿va a llamar al juez Peinado prevaricador a la cara? ¿Facha con toga? ¿Ultra del lofer? ¿Como hace Trump? El mismo manual populista con el mismo fin autoritario, criminalizar a los jueces para gobernar sin el freno de la ley. Ayer le dio su tercer aviso la presidenta del Supremo. Señor Bolaños, sabe que puede acabar imputado, ¿verdad? Si es así, no se inquiete. No haremos como su gobierno que condena por ideología y absuelve por afinidad. Hasta el presunto ministro de Justicia tiene derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué te ha parecido, Luis? Bolaños, que tiene esa cara así con esos pelos. Bolaños además es muy cínico porque le ha ofrecido el coche oficial suyo, el de Bolaños, al juez Peinado. Hay que tener cara, hay que tener poco respeto a un juez para que vaya a Moncloa a tomarle declaración. Sí, porque se creen impunes, se creen inimputables y por eso y entienden que, al igual que lo entiende Podemos, del cual ya le han copiado hasta la última coma en relación a lo que es el Poder Judicial, que para ellos es un poder despótico, es un poder al que hay que derribar, con el que hay que acabar y, por supuesto, a los jueces hay que desterrarlos, como hizo Chávez en su momento con jueces y fiscales que le eran díscolos y tuvieron que salir por patas de Venezuela a Miami, ¿no? Y aquí pasa, de hecho, había uno que vivía cuando yo vivía en Las Tablas, había uno que vivía en mi edificio, uno de esos jueces. Pues bueno, ahí están, siguen con eso, las palabras de Cayetana son muy justas, dan miedo escucharlas, porque claro, cuando uno escucha a esta banda, ¿no? Porque es una banda, de hablar de los jueces, uno se teme lo peor. O sea, la falta de respeto que tienen por el Poder Judicial es absoluta. Y por eso hay que andarse con cuidado, porque el Poder Judicial es el último muro que tenemos de cara al sanchismo, ¿no? que es ya el paso final hacia la destrucción de los poderes democráticos. Entonces, da muchísimo miedo y cuidado con Bolaños, que Bolaños es una persona que ha hecho declaraciones muy peligrosas en relación a la justicia y esperemos que la justicia caiga sobre todos estos, empezando por Ábalos, por supuesto, pero tiene que seguir, Bolaños tiene que dar muchísimas explicaciones, está metido en todos los fregados y ojalá algún día la justicia caiga sobre él. De hecho, ya hay audios, que hay audios de Bolaños en relación al caso de Begoña Gómez y hoy hemos tenido nuevas entregas, digamos,
de informes de la UCO relativas a Ábalos. La UCO pues desvela en esos informes varias cosas y se está más o menos analizando. Koldo presionó por WhatsApp a Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, para enchufar a Jessica. Si no, dice el audio, José, en relación a Ábalos, me corta los huevos. Luego la UCO también ha desvelado que Hidalgo llamó a Begoña para desbloquear el rescate de Europa y que Ábalos pudo cobrar una contraprestación económica en forma de un verano en un magnífico chalet de Marbella por el rescate de Europa, porque en uno de sus audios consta que Hidalgo y Ábalos, Hidalgo y Aldama dicen que la cosa va muy mal, ¿no? Por cierto que hoy Eurico también me llama la atención el hecho de que Ábalos y Koldo han pedido, dando un pasito más, ¿no? Y han pedido que citen el Supremo a declarar a Marlaska por el tema de las Claro. mascarillas y a su secretario de Estado, ¿no? Esta es la realidad al final, lo que hoy vamos conociendo de la UCO y el lío de la corrupción que tienen. Así es. Yo hoy he titulado, porque me parecía llamativo, además de hablar de otras muchas cosas, de hablar de Trump, por supuesto, y los aranceles, yo me he permitido titular mi programa centrándome en Ábalos, que ahora mismo me parece lo nuclear, y en lo que a mí me parece, y ya vi el pasado día 6 en El Mundo, una información de Leire, y anoche estaba peinándome distintas radios, escuchando compañeros de los que están del lado correcto, que es el nuestro, a pesar de ser emisoras generalistas, algunos de ellos, que aportaban información muy interesante, en el sentido en que Ábalos se le está agotando la paciencia. ¿Qué están haciendo con Ábalos? ¿Qué han hecho con Ábalos? Lo que hacen con todos, es decir, aguanta, no te preocupes, no saques los pies del tiesto, estate callado, que lo tuyo lo vamos a arreglar, a lo mejor tienes que pasar unos meses, pero no te preocupes que nos encargamos de tu gente, de tu familia, se entiende, no les va a faltar de nada, nosotros les vamos a cuidar, lo tuyo vamos a intentar solucionarlos, pero esto es un poco de otra manera, no tiene nada que ver, por supuesto, porque aquello era, infinitamente menor al lado de toda la basura que tienen estos tíos, que eran una puñetera mafia, hasta que los tribunales empiecen a decretar la apertura de distintos juicios orales y la justicia sustancie y acabe sustanciando en sentencia firme lo que haya que sustanciar para cada uno de los que están ahora mismo imputados o investigados. Claro, ¿qué pasa? Que el tiempo va pasando. Esto lo saben muy bien. Antes hacía yo unas insinuaciones con respecto a Zapatero. No tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, ¿eh? No tiene nada que ver. Esto lo saben mucho pues personas que han trabajado para determinados servicios de inteligencia, que de repente les cogen, tal. Aquí fue, no te preocupes. Esta figura de los testigos protegidos o los que pertenecían a determinados aparatos y al establishment del Estado y les han cogido, en algunos casos, haciendo lo que debían al servicio del Estado y en otros casos directamente llevándoselo muerto o haciendo otras cosas peores. No te preocupes, que te lo vamos a arreglar. Y luego se olvidan de ti. Te tratan como rabbis, eres un Kleenex, te tiran a la basura. Y se le están empezando a hinchar los mismísimos, más de lo que se le debieron de hinchar esa noche en la suite del Parador de Teruel. Hay otros dos, apunte, Granada, que está publicado, y según parece el de Carmona, que no sé si está publicado, y si no está publicado ya lo cuento yo. El Parador de Carmona, por cierto, don Óscar, que llevo ya 2 días contándolo en Periodista Digital. No tengo de momento en qué sustentarlo, pero caliente usted que a lo mejor sale que en Benavente, que es mi tierra, le conocen a usted muy bien los fines de semana en el Parador de Benavente, cuando iba siempre acompañado, nada que ver con las que ha montado según parece Ábalos, pero bueno, daba el cante, y hasta ahí puedo leer, don Óscar López, Parador de Benavente. Y entonces, bueno, pues así como Aldama ha medido sus pasos y ha hecho exactamente lo que le convenía y ha suministrado toda la información que tiene, que es mucha, hasta donde a su posición judicial le ha convenido, hasta ahora estaba muy tranquilo, asumía que le iban a dar el tratamiento de chivo expiatorio, hasta aquí llegamos, tope, como en su día ocurría con Barrio Nuevo Los Gal, para no llegar a Felipe, pero claro, se le están hinchando porque ve que no es que vaya a ir al talego, que va a ir al talego, y esto me lo parece a mí, y es una opinión, no es información, es un juicio de valor el que estoy haciendo, es que se va a comer una pila de años, como no digan dueñas. Entonces se le están empezando a echar lo de Marlaska. Es que jugársela toda a que Sánchez siga y Pumpido le arregle el asunto como el de los ERE, que tampoco está tan claro, porque ya hemos visto cómo Pumpido hoy ha tenido que echarse para atrás con el tema de la audiencia de Sevilla, pues es jugársela a mucho. Oye, el caso, una cosita más, ahora que has dicho lo de los paradores, la exclusiva de OK Diario sobre el Parador de Teruel, que además ha dado la vuelta a España a todos los medios, ¿no?
Pues claro, es que este señor que estamos viendo, Óscar López, era el presidente de Paradores. Y Claro. parece que ni Coldo ni Ábalos lo conocían, ¿no? Y claro, es que tenía, Ya, 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 publicamos, y ya, hemos ya. sacado una parte de los contactos, Luis, de Coldo, y ponía Óscar López Paradores, ¿no? Entonces, este señor, claro, es que es que estamos hablando de un ministro que se va con un grupo de, una furgoneta, que se lleva señoritas a un parador, en un acto, que tiene un acto esa misma noche, por cierto, con Pilar Alegría, que, entre otras, que era la delegada del gobierno en Aragón, esa misma noche, de autos, y destrozan una habitación de un hotel de un parador nacional. Luis, es que esto, imagínate que esto lo hubiera hecho Hoy un ministro del PP. le hemos preguntado, estuvo en Zaragoza y le hemos preguntado a Pilar Alegría si ella durmió esa noche en el Parador de Teruel, porque el acto con Ábalos fue a las 10 de la noche. Entonces, pensábamos que quizás para no volverse tan tarde, pues había dormido también en el Parador de Teruel, y no lo negó, curiosamente. Sí, dice, por supuesto, aprovechó para tildarnos de pseudomedios y decir que la información que lo que sacábamos de Ábalos no era cierta. Hay que decir a Pilar Alegría que no tache de mentirosos a los propios trabajadores del Parador, que son los que nos dijeron que era absolutamente cierta, ¿no? Los que son unos mentirosos, unos impostores y unos macarras son los que estaban en las filas de Pilar Alegría en el Partido Socialista y que hacían precisamente esto. Pilar Alegría, en lugar de llamarnos en pseudomedios, tendría que explicar por qué gente de su partido, se dedicaba a aterrizar con furgonetas cargadas de prostitutas en el Parador de Teruel y destrozar las habitaciones. Que el problema no somos los medios que lo estamos destapando. El problema son ellos que se comportan como la banda de Al Capone, con total impunidad, con total falta de respeto, y ahí están los trabajadores diciéndonos lo que ha pasado. Es decir, nosotros fuimos a comprobarlo y lo hemos comprobado. Bueno. Porque además lo apunta un informe de la UCO, cuidado, que no es. No es el, que importe, de repente... sí, el importe de la UCO solo habla de que ellos estuvieron preparados. Ellos serían algo que, bueno, pues muy bien. Coldo, su hermano Joseba y Ábalos estuvieron en el Parador de Teruel ese 15 de septiembre del 2020. Punto. No dice más. Lo demás lo ha sacado esta semana y, como habéis dicho, ha sido el gran hit a nivel... Mientras, no nos olvidemos que mientras... No dejamos hablar de este tema, ¿no? No nos olvidemos que mientras, además hoy apuntamos que a pocas horas después se produjo una nueva declaración contra Luzela, ¿no? Feminista del Partido Socialista, un acto, ¿no? Y mientras nos pedían, era septiembre de 2020, que teníamos que estar todos manteniendo la distancia, etcétera, etcétera, todavía con enormes restricciones. En fin, que este es el nivel, ¿no, Eurico? Y con esto os dejo y no os molesto más. Este es el nivel, y añadamos simplemente que hay nombres importantes que eran los que le habían puesto, porque incluso, y yo eso, fíjate, sí creo que pueda ser cierto, estaba suscitando cierto escándalo, está ya muy publicado y lo hemos contado, el papel de Carmen Calvo, cuando se le hinchan las narices a Carmen Calvo, precisamente por lo que acabas de anotar, Vicente, y bueno, va a hablar con el propio, iba a decir Zapatero, ¿qué estaría yo pensando? Con el propio Pedro Sánchez, y le viene a decir algo muy parecido a, casi en su literalidad, presidente, no podemos seguir teniendo a un ministro, a este tío tal, que es un putero. Esto es literal, porque este es un ejemplo. He citado Granada, he citado Carmona. Hay una fiesta por ahí en la que, según parece, estaban Adriana Lastra y Maricha Ruiz Mateos, que sabéis y saben nuestros espectadores sin ninguna duda quién es, la actual baranda del hipódromo, premio como la Casa de la Moneda y otros más, que en aquel momento era jefa de gabinete del Figura. Y entonces, pues en esa fiesta coinciden con, creo que era todavía su mujer, pero tendría que confirmarlo. No era todavía ni su exmujer, pero bueno, ya
me imagino que la relación estaba absolutamente destruida, y que alerta a Adriana Lastra y a Maricha Ruiz Mateos, de determinadas informaciones y les da datos precisos y algunas cosas más de Jessica, creo que es su apellido Rodríguez, Jessica Rodríguez, y tal. Y entonces Adriana lo pone en conocimiento de Carmen Calvo, en aquel momento vicepresidenta primera del gobierno, hacen las indagaciones. Perdona, una corrección. Dime. Fue Carolina. Perdón, Carolina. Adriana Lastra, perdón, tienes razón, es Adriana Lastra. Me equivoqué. Adriana Lastra. Me habían contado que Adriana, pero... Con Andrea Soscón. Sí, es Carolina, eso fue su mujer Carolina, y todo lo que estás contando es exactamente así. La que le suministra la información a Carmen Calvo, porque tiene mucho más nivel que Maricha Ruiz Mateos, que era una jefa de gabinete, digo, nivel rango político, todos los respetos a ambas, personales, pues es Adriana Lastra a Carmen Calvo. Y bueno, Carmen Calvo, que ya le había dado alguna queja a Pedro Sánchez, porque creo que una vez, por el tipo de vida que llevaba, sin entrar en detalles, que además no merece la pena, pues un día incluso prácticamente se quedaba dormido el tipo en un Consejo de Ministros. Es que esto suena de Pepe Gotero y Otilio, pero es que es así, ¿no? Y entonces, bueno, la última gorda que hace es la del Parador de Granada, porque además se van todos a Granada, porque al día siguiente, no, a los 2 días tomaba posesión el alcalde socialista de Granada y tal. Anotad el nombre también, o anoten el nombre de Pedro Saura, secretario de Estado, responsable también de Paradores, que era otro tipo que seguía muy de cerca las andanzas de Ábalos, y esa doble vida de Ábalos que tanto preocupaba, según parece, doble vida personal, no hablo ya de temas de corrupción o de presunta corrupción y tal, y que luego le iba contando las cosas a quién, a Óscar López, y se lo hacían llegar al propio presidente del gobierno, presidente del gobierno. Entonces, es que tú me has quitado, hay un círculo y me lo has quitado la palabra, porque hay un círculo de nombres que se repiten: Pedro Saura, Óscar López, la propia Maritza, etcétera, que se van turnando, van pasando de una institución. Ahora Pedro Saura está resolviendo el agujero de correos que dejó el ex jefe de gabinete, pero van pasando por Paradores, el hipódromo, por empresas donde está patrimonio nacional también representado, y que parece que la sensación es que lo que hacen es ir dándoles cargos con enormes sueldos para que estén calladitos. Esa es la realidad. Claro. Bueno, oye, Luis y Eurico, mil gracias. Esto nos dará, pero es verdad, tú te imaginas, Luis, lo que cuenta Eurico, ¿te imaginas a Ábalos sesteando en un consejo de ministros? Perfectamente, ¿no? Luis, lo que ha contado Eurico y se ha quedado corto es exactamente así. Es para un libro. Es para un libro. Aparte de las advertencias que es cierto de Carolina. Tiene mucho que ver en eso, porque realmente es Óscar López el que, con toda esa información que le llega, es el que le come la cabeza, le come el tarro a Sánchez para que prescinda de él. A Ábalos, ¿no? Por eso Óscar López sabe muchísimo de todas las andanzas de Ábalos, claro. Y conoce perfectamente lo que pasó en el Parador de Teruel, lo sabe perfectamente, porque eso generó un pánico en todas las organizaciones, que fue lo que hizo que incluso llamaran al PSOE de Aragón y le preguntaran: oiga, ¿qué está pasando esto? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, claro que ese señor que está ahí lo sabe todo perfectamente. Ahora está calladito porque, claro, es ministro. ¿Quién iba a decir que iba a llegar a ministro? No, cuidado, es ministro y responsable del Partido Socialista en Madrid. Este es el que le han puesto delante a Isabel Díaz Ayuso. Grandes risas, modo ironía on. Otra víctima como el gato, dicen bueno, ya te digo yo que en el PSM de toda la vida, que ahora es el PSOE de Madrid, no le quieren nada. Que están que trinan ya, y no sé cuánto lleva, 5 meses o 4 meses. No le quieren nada. 4 o 5 meses. Porque ni encaja, ni le quieren, ni está integrado en esa jauría que es el Partido Socialista de Madrid, y las encuestas, por mucho que nos digan, no ayudan para nada, pese al batacazo de Más Madrid. Bueno, lo dejamos así para otro día, porque nos va a dar de sí este gobierno de Pepe Gotera y Otilio. Luis y Eurico, ha sido un placer. Chao. Mil gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos.